Hola, bienvenidos a este vídeo de cómo hacer un kiwi en menos de 10 minutos en acuarela. Empezamos dibujando a lápiz el kiwi, la parte cortada, con un círculo un poco achatado. Luego hacemos toda la parte de abajo marrón y luego vamos a hacer otro kiwi entero por detrás, que tendrá aquí la parte del tallo. Una vez que tenemos el kiwi dibujado, vamos a humedecer con agua limpia toda la parte que va a ir en verde, la parte del interior que se ve aquí cortada. Tiene que ser con agua muy limpia y dar una capa fina que lo cubra todo, pero que no sea excesivamente húmeda, que no haya demasiado agua para que no tarde mucho en secarse. Una vez que tenemos esto, vamos a darle con un verde muy intenso, un poquito amarillo, toda la parte de fuera. Empezamos por la parte exterior y vamos luego aplicando menos cantidad de pigmento hacia la parte interior. Luego toda la parte central la vamos a hacer con un color un poquito siena amarillento, toda esta parte de aquí, y dejamos que se funda un poco con el blanco, dejando una parte un poquito más blanca en medio. Luego, si vemos que el color está muy intenso en alguna parte, podemos ir secándolo con un Kleenex así limpio. Ahora, en la parte de todo el contorno, todo alrededor, vamos a darle, mientras que esté húmedo todavía, una línea de azul oscuro intenso. Si vemos que se ha secado un poco demasiado, podemos pasarle por encima un poquito de agua limpia en el borde para que se difumine un poquito mejor. Y ahora, mientras esto va secando, vamos a hacer toda la parte del kiwi que está entero. Vamos a darle agua a toda esta parte, teniendo cuidado de no tocar la parte verde que ya hemos dibujado, porque si no se correría el color, como me ha pasado aquí un poquito, pero bueno, hay que intentar no tocar esa parte coloreada con el agua. Hacemos lo mismo, damos el agua por toda la superficie. Si veis que se os corre mucho, que se os sale mucho el verde al haberle dado agua, al haberlo tocado, pues lo mismo con un trocito de Kleenex limpio, secáis esa parte y ya está. Ahora le vamos a dar un marrón un poquito rojizo a toda la parte que hemos humedecido. Así, dejando un poquito, una pequeña calle blanca en medio, para que no se mezclen mucho los colores. Llegamos hasta el extremo por aquí, y una vez que tenemos todo uniformemente distribuido, es importante que quede todo bastante uniforme, entonces podéis mover el papel un poquito hacia arriba, hacia abajo, hasta que veáis que os queda todo el marrón uniforme. Con un marrón un poquito más oscuro vais a darle por toda la parte de abajo a la derecha, porque suponemos que la luz viene de arriba a la izquierda, entonces lo que va a llevar sombra va a ser toda la parte de abajo y la derecha del kiwi. Llegáis hasta el final y hacéis lo mismo, movéis un poco el papel para que quede más o menos uniforme. Tiene que quedar sobre todo en la parte de abajo y de la derecha.
Una vez que ya lo tengáis más o menos oscurecido, vamos a hacer lo mismo de humedecer la parte marrón de abajo, otra vez procurando no tocar mucho la parte verde, aunque ya estará bastante seca, pero por si acaso dejáis un poquito de blanco en medio y así no hay problema. Dais que quede todo uniforme y aplicáis el color marrón en toda esta parte. Una vez que esté todo distribuido, lo mismo con un marrón más oscuro, vamos a darle la sombra abajo y a la derecha. Con este mismo color marrón vamos a darle un límite marrón todo alrededor de la parte verde, suponiendo que ya esté seca del todo. Si no estuviera seca es mejor que esperéis un poquito. Y luego ya seguimos oscureciendo un poquito la parte de abajo. Una vez que esté ya todo esa parte de marrón aplicada, vamos a hacer los radios estos que hay en medio del kiwi. Vamos a hacerlo con un verde un poquito más oscuro, haciendo rayas toda la parte central que ha quedado un poco más blanca, intentando seguir la forma de óvalo que tiene toda esta parte central. Si veis que os queda demasiado marcado estos radios, con un poquito de agua limpia podéis difuminar un poquito los bordes y también el interior para que no quede tan marcado. Luego con un Kleenex limpiáis un poquito de exceso de agua. Una vez que vaya secando podéis hacerle algún otro radio un poquito más oscuro y ya más finito. Habrá partes que vayan sobre seco y partes que vayan sobre húmedo. Una vez que esté todo esto dado, vamos a darle con un color marrón muy oscuro y un pincel muy finito toda la parte de los pelos del kiwi. Vamos dándole, sobre todo que se vea que salen un poquito sobre el blanco para que se vean mejor y que sean muy finitos. Voy a hacer toda la parte de su contorno, también esta parte de aquí, que no queden muy marcados y muy regulares, sino lo más finitos posible. Son pelos muy finos, pero que se vea un poquito la textura. Una vez que tenéis esto, voy a, por ejemplo, a oscurecer un poquito esta parte de aquí, que está un poquito clara. Voy a aclarar un poco la parte de todo el tallo de la fruta que se ve aquí. Voy a marcarla con un color más oscuro para que se diferencie bien. He secado la parte del centro y ahora estoy oscureciendo toda la parte de alrededor. Y ahora voy a dar lo que es la sombra de abajo. Doy agua limpia en lo posible, aquí se mezcla un poquito con marrón, pero tampoco me importa mucho. Una vez humedecida toda esa parte, le doy con violeta, con un poquito de azul,
Hay que darle por la parte de abajo y un poco hacia la derecha. Si veis que se os va mucho el color hacia la parte de fuera, podéis secar un poco con papel. Es importante que quede lo más difuminado posible el borde. Entonces podéis ir secando un poquito. Y luego incluso oscurecerlo un poco con un color ya más oscuro, más intenso, con un poco de negro incluso. Toda esta parte de aquí. Y una vez que esté seco del todo, la parte verde vamos a darle con un rotulador negro las pepitas que hay en medio de los radios estos. Y con esto ya quedaría acabado el dibujo del kiwi.